Regresemos un poco en la historia. Había nacido la primera hegemonía política en Japón, el estado Yamato. La comunidad estaba dividida entre los Uji, o grupo de linaje, y el grupo del poder, los Bi y los Yatsuko. Se trataba de una autoridad hereditaria y sacerdotal. Esta era una comunidad agrícola productora de arroz, de tejedores y pescadores. Los Uji comenzaron a hacer coaliciones y alianzas para formar una fuerza superior bajo una autoridad única. De esta manera, los jefes del linaje del Sol accedieron al poder en Yamato. Ellos mantuvieron el control y la estabilidad de los Uji, aliados principalmente por enlaces familiares. Durante la época Yamato, la religión Shinto jugó un papel importante en el desarrollo de la hegemonía, alimentando la unidad entre la comunidad y la estructura de autoridad. Las deidades que se adoraban eran los kami, basados en la naturaleza local. Estas creencias y prácticas religiosas servían a la comunidad política, quienes resguardaban los símbolos individuales que les otorgaban autoridad y legitimidad. En esta época hubo un aislamiento de China, hecho que permitió que se generara el primer sistema político y una identidad cultural, que se mantendría inalterable tras el influjo posterior de la cultura china. Durante el siglo V entró la influencia del confucianismo a la aristocracia japonesa. De este mismo siglo puede datar la difusión del uso de la escritura china en Japón. Sin embargo, seguía siendo una sociedad ágrafa, pues la escritura china estaba limitada a inmigrantes de China y Corea, a quienes se recurría para traducir y escribir los textos de la autoridad japonesa. El siglo VII representó el periodo donde comenzaría la influencia china a entrar a Japón. Pero no se trataba de una simple emulación de su cultura. Era también un punto de inicio que permitiría mantener el orden y centralizar el poder, además de institucionalizar los privilegios de la clase aristocrática. Esta época representó para el estado Yamato una serie de innovaciones en diferentes campos, en el de la economía, el de la cultura, pero sobre todo en la religión con la transmisión de la doctrina budista. Lo que se admiraba de la cultura china por parte de los japoneses era la grandeza de sus instituciones de gobierno y la implementación de la doctrina del budismo. El budismo se había llegado a China en el siglo I a.C., que se había convertido en una fuerza importante para China y Corea. Llegando el siglo VI, había servido como un instrumento de Estado capaz de sostener al soberano dotándolo de atractivos espirituales, además de propiciar la unidad y la paz por medio de la difusión de sus doctrinas y fundamentos morales. En Japón, la introducción del budismo produjo un cambio en las políticas y en el orden religioso. Para el gobierno que descendía de los kami, representaba una gran amenaza. El budismo proveniente de Corea dividió las opiniones entre las familias dirigentes del Yamato durante varias décadas. Sin embargo, logró cimentarse representando un antes y un después en la historia de Japón. Para el año 587, los Soga, una familia de gran influencia que llegaron a defender la causa de la nueva religión, derrotaron a los Mononobe, la coalición conservadora, asegurando con ello la aceptación del budismo. Este hecho los colocó también en un nivel de poder que les permitió dirigir los asuntos de Yamato, casi por encima del soberano. Pocos años después, en el año 592, fue asesinado el jefe Yamato, colocando a Shuiko en el poder y al regente Shutoku Taishi, quien representaría a los Yamato. Shutoku Taishi defendió el poder imperial junto con los Soga por la aceptación del budismo como la religión de Estado. En el año 603 anunció un sistema de rangos de la corte y un año después, en el 604, promulgó la Constitución de los 17 artículos, que buscaba un nuevo tono en la ética política, basado en las teorías confucianas en las que se relacionaba al soberano con sus súbditos. Tras la muerte de Shutoku, comenzaron una serie de cambios que partieron de las reformas que él mismo había impulsado. En el 646 se decretaron las reformas de Taika, que tenían como finalidad la reorganización del orden político, en las que se exigió la abolición de la propiedad privada del cultivo de arroz,
así como la disolución de las comunidades agrarias en todo Japón. También se exigió el establecimiento de una capital permanente y la división del país en provincias, distritos y aldeas. Estas nuevas políticas fueron bien recibidas en un inicio, pero fue hasta el año 686 que lograron implementarse sin tanta resistencia por parte de los Uji. Pues como se ha dado a lo largo de la historia japonesa, los poderes anteriores no son destruidos, sino se integran a los emergentes. Por lo tanto, eran reformas que continuaban favoreciendo a la clase dominante, otorgándole la posibilidad de convertirse en una aristocracia civil establecida. Los códigos Taiju constaban de dos partes: el Ritsu, que conformaba el sistema de derecho o leyes penales, y el Ryo, que conformaban los códigos administrativos de las instituciones. Estas series de reformas fueron representativas de la época aristocrática, que también se le consideró como la época Ritsujo. La época aristocrática, que se desarrolló durante este periodo, estaba conformado en gran parte por las minorías Uji, quienes no habían sido despojados de sus influencias y riquezas, y que posteriormente lograron adherirse a la aristocracia ostentando todos los privilegios que ofrece el poder centralizado, además del acceso a la civilización china más elevada. La capital imperial se estableció en Nara, ya con una burocracia desarrollada y el orden administrativo donde era centralizado todo el poder. En Nara fueron construidas grandes obras públicas, palacios, templos, carreteras y oficinas de gobierno que sostenían a la emergente aristocracia, creando una nueva estructura social que perdurará largo tiempo. Nara representó durante los siglos XVII y XVIII la encarnación del nuevo poder y la riqueza del Estado con sus grandes monumentos políticos y la implementación de las reformas Taiko. La arquitectura y el arte budista fue algo que la caracterizó, además de la influencia china y de algunos países de ultramar. Durante el siglo VII concentran las construcciones en el extremo oriente de Nara. Destacan las construcciones del templo privado del príncipe Shutoku, que consiste en 41 construcciones independientes, en las que figura el pasillo de adoración, el kondo, una estructura dividida en dos partes, construida por postes y vigas, cápsulas y una azotea de baldosas de cerámica, muy parecida al estilo de los pasillos chinos de adoración. Para el siglo VIII, la construcción de los templos se enfocó en el Todaijo de Nara. Fue aquí donde se construyeron 48 templos, destacando el complejo religioso más ambicioso en los primeros siglos del budismo en Japón, el Todaiji, construcción ordenada por el emperador Shomu en el año 747. Su importancia residía en que era el centro de la observancia religiosa del Estado en favor del emperador. Aquí fue construida y colocada una gigantesca estatua de Buda Roshana, el Buda universal, símbolo de la unidad espiritual del universo. Medía alrededor de 16 metros de altura. Su construcción necesitó 1 millar de toneladas de cobre, plomo, estaño y 6 toneladas de oro. La construcción del Gran Buda le permitió al gobierno una nueva oportunidad de influencia. Fue durante este periodo donde también el emperador adoptó el título de Tenno, que significaba emperador del cielo. Es el mismo periodo donde aparecen en la estructura política japonesa el concepto de Japón, el país donde nace el sol. Se reinaba por medio de una burocracia centralizada y bajo una autoridad absoluta sobre todo el país. El título Tenno además proveía al gobernante de una protección y legitimidad celestial. Amaterasu era quien le otorgaba la autoridad de todo el linaje imperial. Un aspecto de relevancia en el tema de la cultura se vio reflejada en la literatura, que demostraron el desarrollo de la cultura aristocrática. Tenemos obras destacadas como la antología de los 4000 poemas japoneses, Manyoshu, en donde fue adaptada la escritura china, pero imprimiendo el estilo y sentimientos propios de Japón. A finales de este periodo, el budismo había representado un cambio fundamental para la historia japonesa. Su influencia fue más profunda incluso que en China. Bajo el gobierno Yamato,
y con la ayuda de los Soga tuvo un apoyo importante. Fueron construidos una gran cantidad de templos a los que se les dotó de riquezas como tierras. Se introdujeron las ceremonias budistas dentro de la corte y en el seno de las familias nobles. El budismo se convirtió en una fuerza religiosa y cultural con bastante influencia en la vida aristocrática, incluso más que el Shinto, aunque no la logró desplazar del todo. Sus funciones eran tres: la de la religión, la de la institución religiosa y la de la organización religiosa con más fuerza económica, social e incluso política. El budismo, que en un inicio era visto con temor, fue aceptado por sus cualidades protectoras. Hubo un apoyo a los templos con donaciones que les dotó de sacerdotes que pudiesen leer los sutras, que eran discursos dados por el Buda y se creían tenían poderes protectores. Las 6 sectas de Nara, conformados por grupos de sacerdotes dedicados a la lectura de ciertos sutras, constituyeron la protección del Estado a lo largo de los años, y en situaciones de emergencia nacional. Con ello, el budismo obtuvo gran fuerza política y económica, lo que comenzó a causar un malestar, pues muchos de los recursos se agotaron al dotar a los templos de tantas riquezas. Además, la institución budista empezó a nutrirse de una buena parte de la nobleza, asegurando una peligrosa influencia política. Época Heian. En el año 770 se dio un suceso que marcaría un cambio en las relaciones entre el Estado y la institución budista, con el romance entre la emperatriz Koken y el sacerdote Dokyo, quien intentó en un momento dado subir al poder, hecho que no pudo consumarse. Tras la muerte de la emperatriz, él fue desterrado. Este hecho deja a la vista el peligro de la influencia política del budismo y propició que el emperador y su corte decidiera abandonar la capital de Nara. Después de lo ocurrido con Dokyo, el emperador Kamu hizo grandes reformas que buscaban fortalecer el gobierno y fortificar las instituciones. La más importante fue en el año 784, cuando decidió abandonar Nara y trasladar la capital a Heian. La nueva capital sería más grande y reduciría la influencia de los monasterios budistas, a quienes solo se les permitió trasladar cuarteles generales a la nueva capital. En Heian se intentó mejorar los asuntos políticos y administrativos, estableciendo nuevas instituciones de orden político, administrativo y judicial, además de un esfuerzo por reducir los impuestos. Las relaciones con el budismo no se rompieron del todo. Kamu apoyó el surgimiento de 2 nuevas sectas, la Tendai, encabezada por Saicho, que en 1805 establecería el monasterio en Ryakyu, y la del monje Kukai, quien establecería la nueva secta Shingon en el monte Koya. Ambas sectas se establecerían alrededor de la capital, rompiendo con la tradición anterior. De los templos situados dentro de las ciudades, además su intervención estaría al margen de los asuntos políticos. Durante esta primera etapa se conservaron las reformas Taijo, pero posteriormente se replanteó el poder del emperador en favor de los intereses de las grandes familias cortesanas y los monasterios budistas. Con el tiempo, una de las familias que sobresalió fue la Fujiwara, quien alcanzó supremacía dentro de la corte, dejando al emperador con el papel de pacificador sagrado y fuente de legitimidad. El control central que propuso las reformas Taijo fue desapareciendo al ser sustituida la forma de propiedad privada Shoen. En este periodo comenzó a surgir una aristocracia de orden militar. Sin embargo, la aristocracia de Nara no fue despojada de sus riquezas, pero ahora se apartaron del modelo chino reivindicando la memoria japonesa como el nuevo estilo aristocrático. La familia Fujiwara, quienes tenían una larga tradición desde el golpe de estado Taika en contra de los Soga, también tenía cargos importantes en Nara. De ellos dependió también el golpe contra Dokyo y la decisión de trasladar la capital a Heian. En Heian seguían conservando una gran influencia que se consolidó cuando Yoshifusa, consejero imperial de la familia Fujiwara, fue nombrado gran ministro en el año de 1857. La forma en que los Fujiwara se introdujeron en el control del gobierno fue por medio de las regencias. En el año 857, el nieto de Yoshifusa fue nombrado emperador, y al ser este menor de edad, quedó como regente
Yoshifusa, que incluso cuando su nieto Seiwa cumplió la edad para ejercer su puesto, este continuó como regente. Esta práctica se repitió durante varias generaciones de emperadores. Los regentes de emperadores adultos adoptaron el nombre de Kanpaku. Sumado a esto, los Fujiwara promovieron el ejercicio de la autoridad privada, descentralizando el poder de la familia imperial. Hubo varios intentos por frenar el avance de los regentes Fujiwara, como el llamado Insei, donde el emperador abdicaba para retener el poder en el retiro. El periodo Heian representó un cambio en donde las familias cortesanas se convertían en instituciones públicas con sus propios órganos administrativos, abandonando la redistribución de la tierra, la preparación de historias oficiales y las relaciones con la China Tang, que proponía las reformas Taika. Adoptaron el sistema de propiedad Shoen, que descentralizaba las bases fiscales del gobierno, y adoptaron el modelo anterior a las reformas Taika, el de los jefes Suji, haciéndose cargo de la administración interna de cada familia cortesana, dando así la concepción de propiedad pública. Sumado a esto, hubo exenciones de impuestos para las tierras de cortesanos y monasterios, como una especie de privilegio, además de que obtuvieron el privilegio de la protección contra la entrada de la inspección de los agentes catastrales. Los shoe se convirtieron en propiedad de privados, regidas política y administrativamente por su propietario, y no por el gobierno central. Este sistema de propiedad privada alcanzaría su desarrollo en el siglo XIII, con tan solo un centenar de propietarios de gran extensiones de tierra, convirtiéndose así en un sistema de gobierno poco dependiente de las instituciones imperiales. Este nuevo sistema impulsó el retorno al patrimonialismo, que siguió en beneficio de las familias de la corte, pero que ayudó a la mejora económica de las zonas rurales con el implemento de carreteras y vías de agua, como la comunicación constante con las provincias que propiciaría un flujo de elementos de la civilización cortesana. El periodo Heian fue uno donde el esplendor de la aristocracia fue vasto por las riquezas que se recogían de las provincias rurales. Desapareció casi por completo la influencia de China, exponiendo su capacidad creadora de nuevos estilos en temas como la arquitectura, la pintura y la literatura. El florecimiento de la literatura aristocrática también marcó una separación de la influencia de China. Se desarrolló un silabario indígena, kana, que iba a permitir a los japoneses escribir su lenguaje sin el uso de los caracteres chinos. Ejemplos sobresalientes de la literatura Heian está la historia de Genji Monogatari, de Murasaki Shikibu, obra en prosa escrita por mujeres, así como el libro de la almohada de Sei Shonagon. También el famoso poema japonés conocido como Iroha. Como hemos visto, surgieron nuevos géneros literarios como la novela, ensayos, la narración monogatari. Aún así, el alfabetismo fue común únicamente dentro de la corte y el clero budista. Fue durante este periodo donde fue escrito el himno nacional japonés. Finalmente, otro aspecto que destaca fue en torno al ideal de belleza, marcando un límite entre la bondad de las personas, y no así la gentileza y la honradez. Los hombres ostentaban una barba corta y puntiaguda. Por su parte, las mujeres acostumbraban un ritual más complejo. Se empolvaban de color blanco el rostro, se ponían un color rojo en las mejillas, pintaban sus labios finamente del mismo tono rojo, dando la sensación de tener una boca muy pequeña. Pintaban sus cejas altas en el centro de la frente y lucían una melena larga, brillante y de color negro. Ambos sexos acostumbraban también teñir sus dientes de color negro, con una mezcla de hierbas y de vinagre. Todo aquello aconteció a lo largo de 9 siglos, llenos de grandes acontecimientos, de grandes personajes y sus maravillosas hazañas, que definirían lo que hoy conocemos como el moderno país del sol naciente.